Ahora sí, ya vamos. Ya, estamos todos han colocado ya sus datos, ¿no? Ya, por favor, los que tengan el micrófono prendido, por favor, apáguenlo, gracias. En el momento que les indique, por favor, la interacción, ahí vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Como va a ser costumbre, vamos a dar primero una observación al trabajo de tareas, ¿ya? Bueno, a partir de esta semana, o sea, la tarea que van a presentar para el siguiente viernes, la tienen que presentar entre miércoles y jueves, ¿ya? Miércoles y jueves. Antes no, y obviamente después tampoco. Ya, con el fin de que se sature el correo, ya a partir de la siguiente clase, la siguiente tarea, ¿no? Ya vamos a crear un correo especial para el quinto año, ¿ya? Pero por favor, las tareas, para evitar la saturación, ¿no? De la revisión de las mismas, el cruce a veces de otras aulas, la van a presentar de 5 a 9, ¿ya? Estamos hablando de 5 de la tarde a 9 de la noche, ¿ya? Ese es el horario que vamos a establecer para presentar las tareas, cosa que no lo pueden hacer antes porque no van a ser revisadas, ni tampoco después de las 9 para evitar pues el tema este de la saturación, ¿ya? Así que por favor, tratemos, ¿ya? Tratemos de que esto pase de manera ya constante hasta finalizar nuestro año académico, ¿ya? Ese es con respecto a las tareas, ¿ya? Con respecto a la temática, o sea, al trabajo ya académico, cada clase vamos a hacer una pequeña interacción, vamos a hacer 5 o 6 preguntas, obviamente a igual cantidad de alumnos, y eso en el registro lo vamos apuntando como una nota de complemento, ¿ya? Lo que nosotros llamaríamos comúnmente el examen oral. A ver, vamos a empezar con, a ver, Bianca. Bianca Cachay, ¿estás ahí? Por favor, prende tu micro. ¿Me escucha, maestro? Ya, a ver. Es una pregunta simple, ¿ya? Dame 3 etapas, ¿ya? Que hayamos estudiado la clase pasada sobre el proceso económico. En el Ya. proceso económico hay 5 etapas, ¿te acuerdas? Hemos analizado las 5 actividades. Hoy, por ejemplo, vamos a estudiar una de ellas específicamente, pero yo quiero que tú me menciones una de las etapas, ¿no? Del proceso económico. A ver, en el proceso económico se menciona una serie de etapas, vamos a definir cada una de ellas, que son la producción, la circulación, ¿qué más sigue? La distribución, el consumo y la inversión, ¿ya? A ver, entonces nuevamente con Bianca, ahora sí te voy a preguntar. Dime, de esas 5 etapas, ¿cuál tiene que ver
con la decisión de las empresas en función a la situación económica de un país. O sea, de esas 5 etapas, ¿no? ¿Cuál tiene que ver con las decisiones que toman los empresarios de acuerdo a la coyuntura, a la situación económica que tenga un país? ¿Dónde está el empresario tomando la decisión propiamente, no? Ya, tomándole... ¿En cuál de esas etapas del proceso económico interactúa más el empresario? Obviamente la en la producción es parte de distribución. su decisión, ¿no? Pero hay una etapa que justamente permite retroalimentar la producción. ¿Cómo se llama? En la distribución. Claro, porque de la distribución evidentemente se genera las ganancias, ¿no? Y evidentemente de la ganancia que obtenga la empresa va a decidir dónde desarrolla la inversión. O sea, por eso te dije la clase pasada, y se lo dije al salón, de que el proceso económico era un conjunto de etapas coherentes, ¿no? Son etapas de continuidad que están enlazadas de manera constante. Ya, muy bien. Tu micrófono, por favor, ¿ya? A ver, Walter Daniel Francia. Está el micrófono prendido, ¿no? Sí. Ya está. Un favorcito. Hay un alumno que está identificado con unos dígitos, 83, 56, 52. Por favor, ¿podría escribir su nombre? Si no, lo voy a retirar de la clase porque se tiene que poner el nombre, por favor, ¿ya? Ya, gracias. A ver, Walter Daniel Francia, dime, cuando uno menciona, ¿ya? ¿Me escuchas, Walter? Sí, sí. Ya. Cuando uno menciona, por ejemplo, la inversión, la semana pasada dijimos que la inversión tenía 2 fases, ¿no? Estaba la inversión neta y también estaba la inversión de reposición, conocida también Sí. como depreciación, ¿no es cierto? Ambas formaban la inversión bruta, o sea, la inversión total, ¿no? Por eso que, si ustedes recuerdan, en 4º año hicimos Producto Bruto Interno, ¿se acuerdan? Producto Nacional Bruto, y mencionábamos esos conceptos. A ver, dime, Walter, ¿cuál es la diferencia entre ambas inversiones? La Entre inversión la reposición, entre la inversión de reposición y neta, y la neta, ¿cuál es la diferencia? Pon un ejemplo si quieres. a ver, la inversión de reposición se encarga, o sea, compra bienes de capital para sustituir con el que desgasta, y el de neta aumenta la capacidad de producción, ¿no? Muy bien, está bien, ¿ah? Sí, 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 ahí vamos a apuntarte un 20, ¿ya? Muy bien, ¿ah? Te felicito. Porque la inversión de reposición solo busca reemplazar, ¿no? Los capitales que se han ido deteriorando, ¿no? O sea, no aumentas tu capacidad porque solamente lo que haces es sustituir, ¿no? Mientras que la neta lo que haces es expandir tu capacidad de producción. A ver, está bien, gracias, hijo. A ver, ¿dónde está Fiorella Gamarra? Prende tu micro, por favor. Dígame, maestra. Ya, muy bien, hijita. A ver, vamos a la pregunta, ¿ya? Si bien es cierto, la etapa de la inversión genera lo que tu compañero ha definido, esa etapa está enlazada con lo que posteriormente vendrá de manera constante, que se llama producción, ¿no? Entonces, la producción, por ejemplo, voy a darte un dato estadístico. La Universidad ESAN, ¿ya? Que es una de las mejores universidades que hay en el Perú formando economistas, el día de ayer ha hecho un estudio publicado también en el diario El Comercio, donde señala que el Producto Bruto Interno, ¿no? Del país, o sea, el PBI, va a caer aproximadamente en un 12% del presente año, ¿no? O sea, me están hablando de, en términos generales, que la producción va a caer 12%. Entonces, la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Cuál sería, a ver, Fiorella, ¿no? Estamos con Fiorella. Tu micro, Sí. ya. ¿Cuál sería la consecuencia, a ver, Fiorella, de que se genere, pues, este tipo de caída del PBI?
¿Cuál crees que va a ser la consecuencia inmediata de que la producción caiga en un 12%? Vamos, Fiorella. ¿Cuál era su pregunta? Es que la ¿Cuál es la escuché. consecuencia de que el PBI o la producción nacional caiga un 12%? Estamos hablando del proceso económico. ¿Cuál es la consecuencia que tú, por ejemplo, observas cuando ves un noticiero, pasan informes, ¿no? La calle está dura, ¿no? Hablan una serie de términos que relacionan la crisis económica que ya estamos padeciendo. O sea, ¿cuál crees tú que va a ser la consecuencia inmediata? ¿A qué tema vamos a afectar más? Vamos, Fiorella. Prende tu micrófono. Bien. Sería, a ver, te voy a ayudar, sería el tema del empleo, ¿no? Entonces yo te hago una pregunta. Esta caída llamada recesión, ¿qué va a generar con el empleo? ¿Que el empleo aumente o el empleo disminuya? Disminuye, porque Disminuye. si no Entonces, hay evidentemente ingreso, ¿cómo pagaría? claro, y al final esa consecuencia la vamos a notar en otra fase del proceso económico. A ver, ahí vamos ahora sí, a hacer una pregunta un poco más compleja, por eso vamos a elegir a Emi Rojas. Hola, Emi. Hola maestro, buenos A ver, días. Emi, muy bien. Dime, esta caída del empleo que va a generar la caída en la producción, va a generar a su vez un problema que vamos a ver en la primera diapositiva, que es el problema de la circulación, ¿no? El problema del intercambio. Por ejemplo, en la zona por la que ustedes viven, hay centros comerciales bien conocidos, ¿no? Por ejemplo, está el Real Plaza, que está acá en Pro, está el Mega Plaza, ¿no? Está el Plaza Norte, y el 90% de esas instalaciones, de esa capacidad instalada, no está funcionando, ¿no? O sea, no se permite, por ejemplo, que atiendan peluquerías, tiendas de ropa, ¿no? Diversión, etcétera, conciertos, etcétera, etcétera. Entonces, la circulación, ¿por qué está siendo afectada? A ver. Primero, porque no hay producción. Las Ya, empresas no están produciendo por lo del problema del coronavirus, la cuarentena. La gente no sale a trabajar, entonces varias empresas que hacen obras, y gente que se encarga de, por ejemplo, las telefonías. No hay mucho, ahorita la gente no está yendo a trabajar, entonces trabajos de campo, cosas así, no están ya. funcionando. Además, el consumo, porque la gente, al no tener no hay trabajo, entonces no tiene mucho dinero Pierde ingresos, ¿no? para comprar Ya, y evidentemente al perder ingresos, entonces los vendedores tampoco producen. se frena el intercambio, ¿no es cierto? Eso es lo que justamente queríamos entender. Ya, está bien, te felicito, un buen argumento. Ya sabes cuál es tu nota, ¿no es cierto? Ya, muy bien. A ver, por ahí veo a Adrián Ponce. Sí, maestro, aquí A presente. ver, Adrián Ponce. Muy bien, hijo. A Dígame. ver, contigo sí, la respuesta es al toque. Ya tú eres un economista potencial. A ver, hay una etapa que sigue a la circulación que se llama la distribución, ¿no es cierto? La Ujú. distribución es la etapa donde se genera la repartición de la renta nacional. O sea, se distribuye, como su nombre lo indica, las remuneraciones al trabajo, los salarios, ¿no? Los sueldos, las rentas, los intereses, las ganancias y hasta los tributos, ¿no? Justamente a ese campo voy a ir a la pregunta que te voy a hacer. Tú has escuchado, y lo sabes muy bien, que el gobierno ha asumido el costo social de la pandemia, ¿no? Entonces, el costo social significa, por ejemplo, que como le han pedido a la gente que se quede en su casa, entonces no ha podido trabajar y evidentemente, bueno, que lo han hecho mal, han empezado a repartir bonos, ayudas, ¿no? Canastas, aunque ha habido hay actos de corrupción muy fuertes, ¿no? Que han empañado las medidas, pero ya, según este estudio que ha hecho ESAN,
El gobierno ha gastado casi 30.000 millones de dólares, mira el dinero, que es más de 100.000 millones de soles, en este tipo de ayuda social, ¿no? O de gasto social o de gasto fiscal. Para que más o menos sepas, 30.000 millones de dólares es la deuda externa del Perú. Pues imagínate, la deuda externa, que es en realidad la deuda eterna, ¿no? Que la tenemos desde la época del guano, desde la época del salitre, de la época de, ¿no? de Avelino Cáceres, imagínate, una deuda externa de 150 años, ¿no? Se ha gastado ¿en cuánto? En menos de 3 meses. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo va a ser el Estado? A ver, Adrián, ¿cómo va a ser el Estado, o mejor dicho, el gobierno, que es el que administra el Estado, para poder, digamos, recuperar, ¿no? digamos, la temática de los ingresos? Porque la pregunta es, nadie había planificado una cuarentena. El presupuesto, como su nombre indica, son, digamos, proyecciones de gastos, ¿no? Para el siguiente año. Y no hay ningún presupuesto que te diga que habrá una cuarentena, habrá una pandemia, que obviamente el gobierno lo que está haciendo es quitarle a uno para gastar en otro. O sea, es como que tú tienes un dinero para comprarte ropa y te enfermas, y prefieres comprarte medicinas y ya no compras la ropa. O sea, hay un costo de oportunidad, ¿no es cierto? Entonces, a ver, Ponce, ¿cuál crees tú que va a ser la medida que va a afectar la distribución que va a tener que tomar el gobierno para poder, digamos, trabajar la parte fiscal, ¿no? Te escucho. En mi opinión, antes que nada, el gobierno debería aplicar una cuarentena inteligente, ¿no? Me explico. ¿Ya? Cuando yo quiero hablar de cuarentena inteligente, me refiero a utilizar una aplicación a nivel nacional creada por el gobierno para poder conectar las cuentas de los integrantes de nuestro país a nuestros compatriotas, y de esa manera, cuando se haga el análisis del COVID-19, si sale positivo, le enviamos un mensaje a su correo y le mandamos a sus amigos Ya. que pudo haber estado expuesto. Ya, hijo, está bien, te felicito. Esa es la estrategia, ¿no? Ya, vamos a llamar sanitaria, pero la pregunta es, ¿de dónde ahora el gobierno necesita plata para cubrir todo lo que ha gastado, lo que va a gastar? Entonces, hay dos salidas, ¿no? O te endeudas, ¿no? Con el exterior, o sea, pides plata de afuera, o en todo caso generas ingresos internamente. Y uno de los factores que muchos consideran va a ser determinante es justamente recaudar ingresos, ¿no? O sea, recaudar impuestos. Pero los economistas dicen, ¿cómo le vas a poner impuestos a los consumidores si no tienen empleo y no están consumiendo, no están gastando? ¿Cómo le vas a poner impuestos a las empresas si sabes que las empresas están quebradas? Entonces va a haber un problema de una brecha fiscal muy fuerte, ¿no? A ver, Emi. Sí, quería decir lo que ha dicho el gobierno es que está haciendo un plan de reactivación económica. Claro. En ese plan, muchos han pensado, la gente que es economista y pensadores, dicen que podrían inyectar liquidez, dinero a las microempresas, a las MIPES, para poder que ellas Reactiva Perú. produzcan. Así. Ya, muy bien, ya, porque justamente el 90% de las empresas en el Perú son microempresas. A ver, Sadik Telles. Profesor, yo lo que quería decir es que mi compañero Chate se quería conectar desde las 12:03 y no ha podido conectarse. Ha tenido un problema con el internet y ha estado dentro de los 5 minutos. Ya no hay problema, que ahora vamos a hablar de eso, ¿ya? Muchas gracias. La idea es la siguiente, apaga tu micro, gracias. Evidentemente el problema va a ser un problema de carácter muy, digamos, grave, ¿no? Fiscalmente hablando, porque si ya gasté o voy a gastar más y no tengo ingresos, o sea, distributivamente voy a tener una brecha, un hueco fiscal, como se dice técnicamente. Y generalmente los países, ¿cómo cubren esa brecha fiscal? Por lo general, en la historia del Perú se ha recurrido a la emisión, o sea, a emitir dinero, ¿no? De la manera más fácil para generar ingresos. Pero todos sabemos que una emisión monetaria de manera excesiva, lo único que va a generar se llama inflación.
O sea, vamos a tener dos problemas, recesión y vamos a tener inflación. Entonces, para evitar eso, evidentemente vamos a tener que hacer algunos ajustes, ¿no? Dentro de la política fiscal, ¿no? Porque se ha gastado y encima se ha gastado mal. Ese es el gran problema, ¿ya? Bueno, vamos a pasar entonces a compartir la pantalla para demostrar ya de una vez cuál va a ser la temática para el día de hoy. Ya vamos a trabajar fundamentalmente lo que es la idea del modelo del flujo circular, ¿ya? Ahí tenemos, el día de hoy es nuestro tema para el segundo bimestre. Ya tenemos ahí el flujo circular integral, ¿ya? Lo que yo quiero, por favor, es lo siguiente. Primero, que ustedes entiendan lo que es un modelo, ¿ya? Porque en economía se usa mucho el modelo. Según el modelo monetarista, según el modelo clásico, según el modelo mercantilista. O sea, la palabra modelo es muy saturada, digamos, ¿no? Pero en realidad el modelo es una simplificación de una realidad. Es una forma, digamos, abstracta en que se genera, evidentemente, una explicación al fenómeno económico. Entonces, los modelos, evidentemente, van a representar una realidad a través de gráficos, a través de curvas, a través de cuadros estadísticos, ¿no? A través de funciones matemáticas. Por ejemplo, vamos a poner el caso de un modelo. A ver, yo digo, hace un instante le expliqué, si el gobierno gastó excesivamente, el gasto excesivo lo va a cubrir con emisión de moneda, pero la emisión de moneda a su vez va a generar inflación. O sea, estoy estableciendo un modelo que en la práctica necesariamente se va a tener que cumplir, ¿no es cierto? Esa es la forma en que uno puede hacer una abstracción de la realidad. Ahora, el esquema del modelo, digamos, del flujo circular, parte de algunos supuestos, ¿no? En primer lugar, escuchen esto, este es un modelo bisectorial. ¿Por qué se llama bisectorial? Una recomendación, muchachitos, ya ustedes nos conocemos ya 2 años, así que no hay problema. Siempre hagan su esquemita, ¿ya? Y luego ya le dan su colorcito, ya ¿no? Le hacen ya el arreglo, pero traten siempre de tener un apunte, ¿ya? Mientras vamos explicando, traten de hacer un esquemita, ¿ya? Bueno, decía que este es un modelo bisectorial. ¿Por qué se llama bisectorial? Porque evidentemente tiene dos agentes económicos que están relacionados, que en este caso van a ser las familias, ahí está, las unidades consumidoras, ¿no? Las unidades que deciden, ¿no? Qué van a comprar, son las unidades demandantes del mercado de productos, pero también deciden los recursos que venden. O sea que las familias también son ofertantes, ¿no? Por ejemplo, el que habla oferta trabajo. O sea, yo vendo mano de obra, ¿no? Manual intelectual a las academias, a los colegios, a las instituciones educativas, ¿no? Un albañil oferta su mano de obra, digamos, su capacidad física, su capacidad, digamos, de conocimiento para la actividad que él desarrolla. Un médico en una clínica oferta su mano de obra. Entonces, las familias tenemos esa doble función. Ofrecemos recursos, ¿no? Que puede ser trabajo, puede ser materias primas, pueden ser bienes de producción, bienes de capital, para tener ingresos. Por eso, si no tenemos ingresos es porque nuestros recursos no se están ocupando. Y lógicamente con esos ingresos vamos a empezar a consumir la producción que las empresas están generando. Y en el lado derecho tenemos ahí a las empresas. Las empresas son las unidades que deciden lo que van a producir. Las empresas van a ser primero demandantes, porque la empresa necesita comprar recursos, ¿no? Obviamente necesita materia prima, necesita fuerza de trabajo, necesita medios de producción, que luego los va a combinar, los va a relacionar para generar los productos, ¿no? Por eso observa que dentro de ese esquema ubicamos dos mercados, ¿no? El mercado de productos, que es masivamente superior en lo que es transacciones, al mercado de factores. Porque en realidad los factores productivos son 3, ¿no? Los factores clásicos, naturaleza, capital y trabajo. En cambio, en la economía hay millones de productos que son millones de bienes y millones de servicios. Cuando se dice producto, no solamente se refiere al bien tangible, también se refiere al servicio, que es de carácter inmaterial, ¿no? O sea, el servicio médico de una clínica, de un consultorio, es un producto, ¿no? El servicio educativo que da el Colegio Saco Oliveros es un producto, pero es intangible.
¿no? En cambio, la cerveza es tangible, ¿no? El hot dog es tangible, ¿no? El caldo de pollo es tangible. Entonces, hay que saber diferenciar cuándo es un bien y cuándo es un servicio, ¿ya? Ahora, yo sé que alguno de ustedes de repente estará craneando una pregunta, ¿no? Me dirá, maestro, pero ¿y qué pasa si agregamos a todos los agentes económicos? Obviamente ya no sería un modelo de esa característica, porque tú sabes que en la economía hay 4 agentes. Están las familias, ¿no es cierto? Están las empresas, también va a estar el gobierno, ¿no? El gobierno que es la unidad reguladora, ¿no? Y por último viene el exterior, o sea, el resto del mundo. Entonces, imagínate, pues, estamos suponiendo que esta es una economía simple, que no tiene gobierno, ¿no? Se parece mucho al Perú, no tiene gobierno, y tampoco tiene, me dejo entender, sector externo. O sea, somos Corea del Norte, ¿no? ¿Me entienden la figura? Somos una autarquía en este momento, somos una economía cerrada. Profe, pero en el mundo real participan los 4 agentes, eso es evidente, ¿no? Los 4 agentes van a tener que participar, pero obviamente ese modelo ya sería mucho más complicado. Ese modelo existe, ¿ya? Y lo vamos a ver ya en el 4º bimestre, claro, se le conoce como cuentas nacionales, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a estudiar cómo se genera el ingreso nacional, cómo se genera el Producto Nacional Bruto, cómo se genera el ingreso disponible. O sea, este modelo que estamos viendo es de carácter microeconómico, ¿ya? Porque estamos analizando la relación en los mercados, la relación individual de cada uno de los mercados, ¿correcto? Hay que tomar en cuenta ese aspecto, ¿ya? Y otra cosa, es muy importante también, otro supuesto para hacer el modelo. Este es un sistema que se llama economía de mercado. Ahora, una economía de mercado, acuérdate, es un sistema en donde hay 3 condiciones claves, ¿no? Primero, propiedad privada, o sea, libertad de propiedad, libertad de acceso a los recursos. Segundo lugar, los precios orientan la producción, los precios determinan lo que se produce y lo que se consume. Por ejemplo, vamos a poner un caso de lo que es una decisión en base al mercado. Ustedes han visto que, bueno, lamentablemente mucha gente muere porque no puede comprar oxígeno, ¿no? Y ahorita el oxígeno está alcanzando precios que, bueno, normalmente no lo tienen, ¿no? O sea, imagínate un balón de oxígeno, más de 5.000 soles, un día de oxígeno para un paciente son más de 2.000 soles, entonces la persona que quiere salvar a su familiar se va a quedar endeudada de por vida. Pero, por ejemplo, tú has visto que en el Callao, ¿no? Hay un señor que está vendiendo o llenando balones de oxígeno al precio de 15 soles el metro cúbico, cuando en otro lugar cobran 500. Si tú te das cuenta, las colas que se forman, en donde queda el local de este señor, ¿no? Tan filantrópico, ¿no? ¿Sí o no? Evidente, hasta le quieren dar un premio, porque está vendiendo sin, evidentemente, muchos dicen, pero ¿por qué lo hace? ¿Sí? ¿Por qué no aprovecha? ¿Es tan buena esa persona? No, es parte del mercado. Lo que él está haciendo es ahorita aumentar su oferta, aumentar su producción. En realidad, él tiene como 5 depósitos, ¿no? Por eso le permite vender a ese precio. O sea, la economía de mercado, señores, es una economía en la cual el valor personal, o sea, el valor, vamos a llamar personal colectivo, no existe. Acá lo que manda es la mano invisible. Ustedes saben, creo que estoy hablando con alumnos ya a punto de ingresar a la universidad. La mano invisible es una teoría que hizo Adam Smith. ¿Se acuerdan? Adam Smith, lo hemos visto el año pasado. Adam Smith decía que el mercado decide en función a los intereses individuales. Y por tanto, el interés colectivo va a ser consecuencia de la suma de los intereses individuales. Por eso decimos, esta es una economía de mercado, porque hay libertad. Hay libertades para que los agentes económicos tomen su propia decisión. Ahora, ¿está Alejandro Fernández ahí? Acá estoy, maestro. Ya, a ver, hijo, a ver, te voy a hacer una pregunta. Yo contigo ya la respuesta está asegurada, papá. Dime, hay países que no tienen economía de mercado, ¿no? Por ejemplo, te pongo un caso, Cuba, ¿no? Acá en Latinoamérica, bueno, Nicaragua, ¿no? Es un ejemplo de una economía que no es de mercado. Venezuela, bueno, aunque el modelo venezolano es más políticamente centrista que económicamente, ¿no? Controlado, ¿no? O sea, es más un problema político que económico.
China, ahí está, es un modelo de una economía que no es de mercado, es de mercado para el mundo, ¿no? Pero internamente no funciona de esa manera. Por ejemplo, países como Corea del Norte, ¿no? Dime, estos países, Corea del Norte, Cuba, por ahí está Mongolia también, lo que antes era Vietnam, ¿no? Vietnam era un país que tenía el comunismo, ¿no? Hoy Vietnam es una economía emergente en el Asia, ¿no? De repente alguno de ustedes tiene celulares del operador Vitel, ¿no? Esa empresa chiquitita que nadie conocía, mira cómo ha crecido, ese es vietnamita, imagínate. ¿Quién sabía que, no? Que muchos pensaban que era china, japonesa, no es vietnamita. Entonces, las economías que hemos mencionado no tienen este modelo. ¿Saben por qué? Porque son economías planificadas, ¿no? Son economías dirigidas. ¿Y qué cosa es una economía dirigida? Es un sistema en donde evidentemente no funciona el libre mercado. En una economía dirigida, el control de la actividad económica y la actividad distributiva la tiene el Estado, ¿no? Por eso que acá hay algunos supuestos que se deben plantear, ¿no? Libre mercado, bisectorial y evidentemente una economía con libertades de decisión, ¿no? Bueno, pasemos a analizar entonces el esquema, ¿no? Cómo funciona en el mundo real el modelo del flujo circular. A ver, nos ubicamos primero en el mercado de factores, ¿ya? El mercado que está en la parte inferior. Dice mercado de factores productivos. El día lunes para una academia estaba dictando este tema y un alumno en el chat me puso, profesor, ¿dónde queda ese mercado? ¿No? O sea, estaba preguntando la dirección. Bueno, evidentemente la respuesta fue no hay dirección, porque los mercados no son lugares. La palabra mercado en economía significa evidentemente una relación, ¿no? Una relación de intercambio entre los que compran y los que venden, ¿no? Esa es una definición muy simple que la vamos a ver en la segunda parte, ¿ya? Bueno, observa que ahí se usa una palabra que tiene dos sentidos, ¿no? En todo el circuito. Se llama flujo, ¿no? Hay flujo real y también hay flujo nominal. Este es un término que a veces hay un exceso, hay un abuso en el empleo y a todo le llamamos flujo, ¿no? Vamos a aclarar esa definición. Miren, el término flujo significa movimiento, significa intercambio, pero ya en el campo de la circulación, el flujo representa fundamentalmente todo aquello, ya sea físico o monetario, que ingresa al intercambio. Es decir, si yo voy a la panadería, compro, digamos, ¿no? Un paquete de mantequilla, compro 100 gramos de jamonada, compro un café y compro 20 ciabatas, estoy adquiriendo un flujo. ¿Ya? Ese es un flujo físico, ¿no es cierto? Los economistas le van a llamar el flujo real. Pero claro, la panadería, para hacer los ciabatas, ha debido comprar harina, ha debido comprar insumos, ha debido comprar el trabajo de madrugada al obrero, y eso también es un flujo, ¿no? O sea, eso significa que los flujos están asociados a lo material, ¿no es cierto? Y también, obviamente, a los recursos que podemos aplicar a la producción. Y también el flujo que hemos adquirido va a generar un pago, va a generar una retribución, ¿no? Si yo compro 20 panes, debo entregar 4 o 5 soles, ¿no? Si trabajo para una academia, me deben pagar una cierta cantidad en soles. Entonces, ese es un flujo de carácter monetario. Por eso en la economía los flujos tienen dos sentidos. Cuando se trata de flujos materiales o de recursos, se le llama flujo real. Si ustedes observan el esquema, el flujo real va circulando en sentido horario. O sea, si este es un reloj, fíjate, va en sentido horario. Pero el flujo monetario, que es el nominal, va en sentido antihorario, porque representa la retribución. Por eso que en la economía también se emplea un concepto, que ya lo hemos visto también, que se llama el salario. ¿Se acuerdan? Hay dos tipos de salario, salario nominal y salario real, ¿no? El salario nominal es el flujo de dinero, ¿no? Que el trabajador recibe, y el flujo real sería la capacidad de compra, ¿no? La capacidad adquisitiva. Por ejemplo, si un obrero gana, digamos, 50 soles diarios, ese sería el flujo nominal, o sea, su salario nominal, el dinero que ha recibido. Pero obviamente el dinero no le va a servir para consumir, le va a servir para comprar los productos que va a consumir, que es diferente. Entonces, si con los 50 soles he comprado 2 kilos de carne,
los 2 kilos de carne va a representar mi salario real. ¿Ya? Por eso es muy importante diferenciar cuando se habla de salario nominal y de salario real. Hay muchos trabajadores que hoy tienen un salario nominal mucho más, digamos, es mucho mayor que hace 20 años. Pero en términos reales su salario es menos. O sea, ¿eso a qué se debe? A que mientras su salario nominal ha ido creciendo de a poquitos, ¿no? La inflación ha sido mucho más veloz, lo cual le ha quitado, pues, el poder de compra, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa en el mercado de factores? A ver, analicemos. En el mercado de factores, las familias, evidentemente, van a relacionar los factores productivos, me dejo entender, que le van a vender a las empresas. Y evidentemente las empresas van a tener que remunerar a las familias el dinero que han recibido, ¿no es cierto? En cambio, en el mercado de productos, son las familias las que reciben la cantidad de bienes y servicios y las empresas se van a encargar, pues, de ofrecer esa producción, ¿no? Por eso se va a relacionar permanentemente el flujo real y el nominal. Ahora, una pregunta. Dentro de este esquemita que hemos observado, ¿qué concepto aparecerá si nosotros relacionamos el flujo nominal y el flujo real? Por ejemplo, yo compro, a ver, 5 libros, fíjate, flujo real, y he pagado 100 soles, flujo nominal. Entonces, el precio de cada libro sería 20 soles. Por lo tanto, lo que genera el flujo circular permanentemente se conoce con el nombre de precio, ¿ya? Ese sería entonces el esquemita. A ver, pasemos ahora a analizar el mercado. Ya, ahora sí, por favor, ya. La interrelación acá va a ser mucho de historia y mucho de teoría económica. ¿Qué hemos dicho que representa un mercado? Luis Massa, ¿estás ahí? Prende tu micro. Sí, profe. Ya, hijo, ¿qué es un mercado? Es... Según la concepción que hemos hecho. ¿Sería correcto decir que el mercado es un lugar o es una relación? No es un lugar, es como un término. Es un término, claro, que relaciona evidentemente las transacciones que se realizan en la circulación, ¿verdad? Dentro de la economía, ¿no es cierto? Y a ver, dime, Alejandro. Vendría a ser la relación de intercambio entre flujo nominal y flujo real. Claro, una relación que intercambia los flujos nominales y los flujos reales. Muy bien. Ahora, ya, gracias, hijo. Apaga tu micro. Eso significa que el mercado va a tener elementos, ¿no? Va a tener, digamos, una relación de composición. Primero tiene que haber mercancías. Ojo al término, ¿ah? La palabra mercancía es un término que lo crea Carlos Marx, ¿ya? Acuérdense de la escuela socialista científica, donde Marx señalaba que los productos que el capitalismo genera en realidad se vuelven mercancías, porque el producto adquiere un fin lucrativo a la hora que se puede negociar. Entonces, una mercancía es aquel producto que llega a ser intercambiado con fines de lucro, o sea, con fines de ganancia. Eso significa que toda mercancía necesariamente tiene que ser un producto, pero no todo producto necesariamente será una mercancía. Por ejemplo, el almuerzo que está preparando su mamá o su abuelita de ustedes, no es una mercancía. En este momento es un producto. Ahora, si la señora prepara el almuerzo para venderlo, ya lo convierte en una mercancía. ¿Te das cuenta? Por eso el primer elemento de un mercado es que exista un producto que llegue a ser intercambiado. Ese producto puede ser un bien, puede ser un servicio, en algunos casos son recursos, ¿no? Yo tengo que venderle madera a un fabricante de muebles, un ganadero venderá la leche al fabricante de quesos, entonces se va a generar evidentemente un intercambio, ¿ya? Así que no olviden, ¿ah? Toda mercancía es un producto, pero no todo producto será una mercancía, ¿ya? Ya tengo entonces el componente básico, lo que se va a intercambiar. Ahora, ¿quiénes van a intercambiar? Los ofertantes, que son los que abastecen, los proveedores, ¿no? Y luego vienen los compradores, que son los demandantes, ¿no es cierto? Pero eso también dependerá de qué mercado estemos analizando. A ver, está por ahí
Maricielo. Prende tu micrófono, Maricielo. Sí, profe. Ya, a ver, Maricielo, una pregunta. Tú has escuchado hablar, ¿no? Si has sido alumna el año pasado, eso lo hemos visto, de la ley de la oferta y la demanda. No. Nunca has escuchado hablar de la ley de oferta y demanda. Ah, ya, eres nueva este año, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, entonces, la ley de oferta y demanda señala de una manera genérica, sin usar gráficos, que cuando hay una oferta en crecimiento, los precios tienden a la caída, ¿no? Y cuando hay una demanda en crecimiento, los precios tienden a subir. Claro, es evidente que, acuérdate que al comienzo de la crisis sanitaria, el alcohol llegaba a precios exorbitantes, ¿no? El alcohol sanitario, el alcohol gel, ¿no? Las mascarillas tenían un precio excesivo. Sí. ¿No? Hoy los precios han ido bajando, porque a medida que la demanda fue subiendo, también fue subiendo la oferta, ¿no? O sea, fue subiendo la producción. Por lo tanto, cada componente es diferente para definir, ¿me entiendes? Una forma de mercado, ¿no? A ver, gracias. Sí. Otra vez, apaga tu micro, hija, gracias. A ver, volvemos a Luis Maza. ¿Ya? Sí, maestro. A ver, dime, ¿por qué en el mercado de empleo o el mercado de trabajo, que es un tipo de mercado de factores, muchos salarios han caído? Puede ser debido a que como nadie ya está empezando a trabajar, se está yendo... Ya, ahora, una pregunta. Ahorita, por ejemplo, con la crisis, ¿qué ha aumentado en el mercado de trabajo? ¿Ha aumentado la oferta o ha aumentado la demanda? La oferta. Claro, muy bien, porque más gente está saliendo a buscar empleo. Ya, yo te hago una pregunta, y si mucha gente busca empleo y la demanda no corresponde a esa oferta, ¿el resultado cuál será? ¿Qué va a pasar con los salarios? Entonces los salarios... tenderán obviamente a una caída, ¿no? Los salarios van a empezar pues a reducirse, van a empezar a llegar pues a una forma de reducción muy acelerada, ¿no? Lo cual, según el marxismo, va a generar una digamos, capacidad denigrante, ¿no? Una capacidad en caída del consumidor. Y al final, si la gente tiene menos capacidad adquisitiva, va a afectar el aparato productivo, porque dejan de vender y se genera pues un círculo vicioso de crisis, ¿no? Por eso, hoy en el Perú se habla de un ciclo económico con un mercado estancado, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ya tenemos 3 elementos. Lo que se intercambia, que son mercancías, pueden ser recursos o productos. Tenemos la oferta, ¿no? Que es la capacidad de abastecimiento. Tenemos la demanda, que es la capacidad de adquisición. Y tenemos el precio, pues que sería el componente resultante de la congruencia de ofertantes y demandantes. Ahora, ¿cómo aparece el mercado? ¿No? El mercado aparece de acuerdo a una evolución. Ustedes saben que en la historia del hombre, según la teoría socialista, han habido sistemas o modos de producción, ¿no? Los modos de producción hasta el momento ya van 4, ¿no? Está la comunidad primitiva, ¿no? Primero el hombre fue nómada, de ahí fue sedentario, luego viene la comunidad primitiva, luego viene el esclavismo, que bueno, es el tiempo más extenso en la historia humana, luego viene el feudalismo y ahora el sistema se llama capitalismo. Es evidente que entre ambas evoluciones estamos hablando de una economía natural y la segunda que es una economía mercantil, una economía donde hay ya intercambio, ¿no? Una economía natural es aquel sistema en donde el mercado está cerrado. ¿Y por qué está cerrado? Porque simplemente no hay transacción, ya que se produce exactamente lo que se consume. ¿Cómo se le llama, a ver, Emi Rojas, cómo se le llama a aquel país que aplica una economía cerrada? Tiene Una autarquía. Un nombre técnico, ¿no? Una autarquía. Una autarquía, muy bien. Llamado también una isla, ¿no? La autarquía es un aislamiento que los países tienen dentro de su, ¿no? De su desarrollo comercial. Bueno, encontrar un país autárquico es prácticamente imposible, ¿no? Por ahí
se aproximan pues Nicaragua, los países comunistas extremos, ¿no? Nicaragua, Corea del Norte, que evidentemente parecen una comunidad primitiva. En realidad es una economía donde ellos producen supuestamente lo que van a necesitar, pero sabemos que el comercio exterior es importante porque permite desarrollar las capacidades económicas de cada país, ¿no? Tú vas a... Mayormente ese tipo, Dime, hija. discúlpeme, mayormente ese tipo de países, aunque no lo muestran, su economía es pobre. Claro, tienen índices de desarrollo humano muy bajos, ¿no? Poca esperanza de vida, altas tasas de nutrición, ¿no? Hay muchos elementos importantes, pero lo que yo les pregunto es lo siguiente. Cuando un país, por ejemplo, deja de ser economía natural y se abre al mercado, como se dice internacionalmente, es porque va a exportar o porque va a importar. O sea, hay dos aristas ahí en el mercado internacional, o exportas o importas. Si no exportas o importas, eres una economía primitiva, una economía aislada. Ahora, tú vas a exportar cuando el precio externo sea mayor al precio doméstico. O sea, a ti te conviene exportar espárragos siempre y cuando afuera te paguen más que en tu propio país, ¿no es cierto? Porque si tú vendes acá el espárrago a $10 la caja y afuera te van a pagar 7, entonces ya sabemos que eso se llama dumping, ¿no? Eso se llama basurear la exportación, o sea, vender cualquier cosa barata. Y eso evidentemente va en desmedro del comercio y la especialización. Muy bien. Y tú vas a importar en la medida que el precio externo sea menor que el precio interno. O sea, no vas a traer un producto que vale 100 afuera cuando acá evidentemente pues vale pues mucho menos. O sea, se supone que tú vas a importar cuando el producto tenga un precio competitivo, ¿no? Esa es la lógica que hace que muchos países dejen de ser pues autárquicos, ¿no? Entonces, en la historia, tanto la comunidad primitiva como la esclavitud fueron, digamos, una evolución incipiente del mercado. La palabra mercado no era muy usada porque evidentemente no había pues intercambio, ¿no? Ahora, en la economía mercantil, evidentemente sí ocurre porque acuérdate que en el feudalismo, eso lo sabes por historia, habían dos clases antagónicas, ¿no? Estaban los señores feudales, ¿te acuerdas? Los amos y dueños de las tierras, y estaba la clase de los vasallos, ¿no? El vasallaje, la servidumbre, que a pesar que había un esclavismo encubierto, pero ya había cierta remuneración, ¿no? Por eso acuérdate que cuando el feudalismo desapareció, surgen los gremios, ¿no? O sea, surgen los sindicatos de artesanos, de trabajadores, que luego va a generar pues la aparición del mercantilismo. Y luego del mercantilismo, evidentemente, va a aparecer ¿no? el capitalismo en su etapa de carácter, no juegues Alejandro con la cámara, ¿no? No, de carácter comercial, ¿no? Esa sería entonces la regla básica de la evolución, ¿ya? Bueno, en esta parte que se llama clases de mercado, voy a pedirles un favor, ¿ya? Estén atentos, supongo que ya lo están registrando, y luego cuando deje de compartir pantalla, antes de hacer la práctica, vamos a interactuar, ¿ya? Para que tengamos elementos de juicio. A ver, tenemos 5 formas tradicionales de definir los mercados y una sexta que ya es una forma complementaria, ¿no? Hay términos que a veces pueden sonar un poco complicados. A ver, una bien facilita. Según el volumen transado, o sea, según la cantidad de productos que se pueden adquirir. Bueno, no es lo mismo, pues, ir a la bodega, ¿no? No es lo mismo ir a la farmacia del barrio que irte, pues, a la parada, ¿no? Irte al mercado de frutas, ¿no? O al mercado de productores de Santa Anita. Hay una diferencia muy grande, ¿no? Es más, hay una tienda, creo que se llama Macro, ¿no? Que te venden cantidades mucho mayores a las tradicionales. Entonces, eso significa que hay 2 tipos de mercado, el mayorista y el minorista, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en la cantidad, pues, que se va a intercambiar. El mercado mayorista realiza transacciones de gran volumen, ¿no? En grandes cantidades. Y obviamente la ventaja se va a encontrar en la economía de escala. Para los que no entienden, economía de escala significa que mientras más cantidad compras, te sale más barato, ¿no? Cada unidad. Es cuando vas a comprar ropa, ¿no? Te dicen 3 polos por 40 soles. Pero si llevas 6, te sale a 60. Y si llevas 10, te sale a 82. O sea, cada vez que compras más cantidad, se te va reduciendo
el precio unitario, ¿no? El mercado mayorista tiene esa ventaja, pues, ¿no? Que te ofrece grandes cantidades intercambiadas y a la hora de calcular la escala unitaria es mucho más barato, entre comillas. Y el minorista, pues, te vende al menudeo, ¿no? Te vende en cantidades obviamente inferiores, ¿no? Esa es una forma de definir mercado por el volumen, ¿no? Generalmente se aplica a los bienes y servicios de consumo. Pero también hay otra posibilidad, las barreras para ingresar al mercado, o de repente las libertades para acceder al mercado. Entonces, la economía dice que según el acceso, hay dos tipos de mercado. Está el mercado abierto y obviamente el mercado cerrado, pero no se refiere a lo físico, sino a las barreras que se pueden encontrar. Un mercado abierto, por lo general, es de carácter competitivo, ¿no? ¿Por qué se llama competitivo? Porque va a estar atomizado. Atomizado significa que el mercado se encuentra saturado de compradores y vendedores, de tal manera que cada vendedor y cada comprador son pequeños, pues su nombre lo indica, son átomos, ¿no? Son quarks, digamos, dentro de ¿no? de la estructura, y no tienen poder para manejar el precio, ¿no? Manejar las cantidades negociadas. En la mayoría de mercados en la economía son abiertos, ¿no? Son mercados de libre acceso. Pero también hay mercados donde hay restricciones, ¿no? Donde hay barreras, ya sea de tipo legal, o sea, el Estado ahí tiene mucho que ver. Hay barreras que son de tipo técnico, o sea, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Los conocimientos, la escala de producción, que hacen que tenga, pues, una cierta restricción. Por ejemplo, si tú quieres comprar arroz, te vas a Metro, te vas a Plaza Vea, no hay ningún problema, ese es un mercado abierto. Pero tú dices, profesor, yo tengo 50.000 soles y quiero invertir en algo que me dé ganancias en este momento, porque quiero que mis 50.000 se vuelva el triple. Puedes acudir, por ejemplo, a la bolsa de valores. Pero el problema está que tú no vas a ir a la bolsa de valores como quien va a Metro, ¿no? Porque la bolsa es un mercado cerrado. ¿Por qué se llama mercado cerrado? Porque hay ciertas restricciones para acceder. Por ejemplo, la bolsa de valores solamente permite el acceso a las sociedades anónimas abiertas, ¿no? O sea, las empresas que tienen más de 750 trabajadores y que te venden, pues, 4.000 unidades impositivas tributarias al año. Estamos hablando de las grandes empresas, las grandes sociedades anónimas. Gloria, por ejemplo, entra a la bolsa de valores. Scotiabank ingresa a la bolsa de valores, pero, por ejemplo, pues el Chifa Yen Yen no entra a la bolsa de valores porque evidentemente no tiene esa capacidad de ingresos que le permite, pues, no digamos, tener ese tipo de barrera, ¿no? O sea, te das cuenta, no todos los mercados tienen libertad de acceso. A ver, una pregunta, 2 puntos, vamos a bonificar al que la responde. Hay un mercado, hay un modelo de mercado que justamente tiene que ver con lo que estamos, digamos, analizando. A ver, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, el mercado de, a ver, pues de pollos a la brasa, ¿no? Los restaurantes de pollos a la brasa y el agua potable? ¿O los mercados son iguales? Obviamente que no, pues, ¿no? ¿Cuál es un mercado abierto y cuál es un mercado cerrado? Está bien fácil, ¿ah? Yo, maestro Yactayo. A ver, vamos a darle la oportunidad a Brigitte. Brigitte, eres Alíbar, ¿no? Hola, Brigitte. Brigitte, tu micrófono, por favor. Maestro. Ya, a ver, Brigitte, dime. Hemos puesto esa casuística, ¿no? Ese ejemplo. El mercado de restaurantes de pollo y el mercado del agua potable. ¿Cuál es un mercado abierto y cuál es un mercado cerrado? El mercado abierto es el de pollos. pollo. Ya. Y el mercado cerrado es del agua. El agua potable. Ya, ¿y por qué en el agua potable consideramos que es un mercado cerrado? Porque el mercado ahí es un monopolio, ¿no? Creo que ya tú sabes lo que es un monopolio. Sí. El monopolio es un mercado, es un modelo de mercado en todo caso, donde hay un solo vendedor, ¿no? O sea, una sola empresa concentra, me dejo entender, el tamaño de las ventas, ¿no? Concentra la oferta que hay dentro del mercado. Muy bien, y obviamente el monopolista no le va a convenir que aparezcan nuevos competidores, porque eso es un freno
para que los precios puedan subir si es que ingresan más competidores. Parece increíble, pero en el caso del agua pasa eso, ¿no? Por eso los economistas le llaman monopolio natural, ¿no? Hay esa idea. A ver, Lely Sofía Yactayo Camargo. A ver, dime, ¿y por qué en el... Hola, Yactayo, Sofía. Sí, maestro. A ver, ¿por qué en el mercado que tu compañera mencionó, el de restaurantes, se puede considerar mercado abierto? Pues porque está atomizado. O sea, hay bastantes compradores, pero también hay vendedores. Hay un montón de pollerías. Ya, Si, y si los usted... consumidores tienen libertad de elegir, ¿no es cierto? Ajá. Claro. Ahorita Sí. que han vuelto a operar, tienes, ¿no? De 20 soles el cuarto, también hay de 7 soles, pero ya tú decides. Pero evidentemente tienes una apertura, no hay ningún tipo de barrera, ¿no? Eso es muy importante, Sí. ¿no? A ver, yo te pregunto, el Estado, por ejemplo, en los últimos años, y eso lo hemos visto con los presidentes, ha sido muy corrupto, ¿no? Sobre todo con las obras, ¿no? La empresa Odebrecht, ¿no? Claro, ¿no? Y eso genera que también el mercado de corrupción sea un mercado cerrado, ¿no? Mira, qué ironía, ¿no? La corrupción genera mercados cerrados porque te frena, pues, el acceso de empresas que sí son competitivas, ¿no? Gracias. A ver, ya, apaga tu micrita, gracias. A ver, el tercer parámetro dice según la duración, ¿no? Según la duración se habla de dos, digamos, parámetros, ¿no? Se habla, por ejemplo, del mercado permanente y el mercado temporal. Bueno, esa clasificación está de acuerdo al tiempo. El mercado permanente es aquel que funciona de manera constante, ¿no? O sea, no tiene interrupciones. Es un mercado que se apertura en lo que es la parte relacionada con el tiempo. En cambio, el temporal es aquel mercado que solo se establece por épocas, ¿no? Por ejemplo, una feria, ¿no? Ahí está, la feria del libro, ahí está. La feria del libro llega a una zona, en un distrito, se arman los stands, están durante 20 días, ¿no? Llegan los expositores, llegan los autores de los libros, y si tú les compras te dan tu autógrafo, te dan 2 por 1, o sea, la feria tiene esa ventaja, ¿no? De que por lo general te produce precios más reducidos, ¿no? Maestro. Hasta hace un par de años, aquí en Lima se desarrollaba, ya no pues por problemas que han habido, la feria gastronómica Mistura, creo que era, ¿no? Era la feria Maestro, una más consulta. importante en Latinoamérica, ¿no? La feria de Richie Rey, la feria del combate. Y en esa feria, pues, tú podías tener acceso a restaurantes que era casi imposible que tú puedas, ¿no? Consumir en ellos porque eran restaurantes muy caros, ¿no? Por ejemplo, la cevichería de Gastón Acurio, te vende pues un plato de ceviche pues a 200 soles, 250 y la gente millonaria paga como si nada. Pero obviamente para mí sería mi sueldo semanal. Pero en la feria podía comprarlo a 20 soles, aunque claro, me daban solamente el plato, pero por lo menos tenía pues el acceso, ¿no? La feria lo que busca es temporalmente beneficiar a la gente. Los festivales, ¿no? Hay festival, por ejemplo, digamos, de comidas, hay festivales de ropa, ¿no? Normalmente los mercados temporales tienen ese tipo de estructura, digamos, de poca duración, ¿no? Ahora sí, vamos a un aspecto que también es muy importante, ¿no? Y acá vamos a hacer grandes diferencias, ¿no? Según el aspecto legal, miren, se habla de mercado formal, mercado informal y también el mercado ilegal, ¿ya? Hay 3 parámetros ahí. Pero evidentemente el que más ha crecido en el Perú es el que está al medio, ¿no? O sea, el mercado informal. Hemos visto, por ejemplo, prácticamente la cuarentena ya se terminó, ¿no? Es una cuarentena que se ha terminado de facto, ¿no? Como dicen los juristas, se ha terminado de hecho, ¿no? Porque la mayoría de personas han salido a las calles a comercializar productos, ¿no? Es más, el que era formal se ha vuelto informal, ¿no? Se le preguntaba ayer a un vendedor de ropa ahí en la Avenida Grau, ¿por qué salía a la calle? ¿No? Decía, señor, yo tengo mis 2 tiendas en Gamarra, pero no las puedo abrir, ¿qué quiere que haga? Tengo deudas. Entonces, es un empresario que es formal, o sea, porque tiene, pues, obviamente, el respaldo,
pero sin embargo tiene que dedicarse a la informalidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser formal y ser informal para que un mercado se defina? La diferencia está en 3 parámetros, ¿no? En 3 puntos. Primero, el punto registral, o sea, lo que se llama comúnmente tener papeles, ¿no? Tener inscripción. Generalmente las empresas, las sociedades mercantiles se tienen que inscribir en la SUNAR. O sea, hay un sistema ahí de registros públicos determinado, ¿no? Pues se llama ser formal. El ser formal te va a dar una ventaja que, por ejemplo, se traduce en que eres sujeto de crédito, ¿no? Porque cuando un empresario acude a un sistema bancario a pedir un préstamo, le va a decir cómo se llama tu negocio. Ah, mi negocio se llama Pollos Villa Chicken. Ah, no hay problema, pues ese es un restaurante formal, ¿no? A ojo cerrado le presta. ¿Cómo se llama tu negocio? Patita Broster, me muero, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, la patita Broster, ¿no? Que venden ahí ¿no? Por las vaquitas, evidentemente no es la idea de ser formal, pues, ¿no? Entonces, aparte del registro, va a estar también la parte tributaria, ¿no? Creo que es evidente que aunque también los formales se evaden, ¿no? Pero de todas maneras, la informalidad significa, por ejemplo, no pagar el impuesto más importante que se recauda. A ver, ¿quién de ustedes me dice cuál es el impuesto que más recauda el Estado en el presupuesto, ¿no? Hay varios impuestos. ¿Ah? A ver, Emi, ¿cuál es el impuesto más importante? El impuesto a la renta. El impuesto a la renta. Ya ese es el segundo, ¿ah? Está en segundo lugar. El consumo. El más importante se llama el IGB, ¿ya? El IGB, el impuesto general a las ventas. La diferencia está que el IGB va al precio. O sea, compras un periódico, compras un pantalón, compras una cerveza, estás pagando IGB. ¿Te das cuenta? En cambio, el impuesto a la renta se paga por ingresos, ¿no? Hay varias categorías. ¿Te acuerdas ahí de primera categoría hasta la quinta categoría? Pero eso significa necesariamente que la tributación es un aspecto legal para estar dentro de la formalidad. Y hay un tercer parámetro que es la parte, bueno, ya sanitaria, ¿no? Evidentemente, ahora mira, con la crisis sanitaria, tú has visto, por ejemplo, cómo se están vendiendo los pollos a la brasa, ¿no? La formalidad, ¿no? El que va en la moto viene prácticamente, ¿no? Cubierto, ¿no? Con lentes, con mascarilla, le echa alcohol a la bolsa, pone su banquito ahí, ¿no? El distanciamiento social, o sea, cumple con las formalidades, ¿no? En cambio, vas pues ya en la calle, ¿no? Ves a la señora que está vendiendo la champainita, ¿no? Pero no tiene mascarilla, no tiene guantes, no se ha puesto el protector del cabello, entonces ya ahí vas a entender por qué la informalidad es 80% de la economía peruana, ¿verdad? Formalidad, informalidad. Ahora, y hay otro mercado que se llama ilegal. Bueno, ese es diferente, ¿eh? Porque el mercado ilegal, como su nombre indica, es aquel que está prohibido por ley. O sea, que está proscrito, está perseguido, está penado, ¿no? Por ejemplo, el mercado de, no sé, pues de contrabando, ahí está, ¿no? El contrabando es una de las operaciones que más impuesto deja de pagar al Estado, pero también es el ingreso de competencia desleal, ¿no? Por ejemplo, los que fuman pagan 20 soles por una cajetilla de cigarrillos. ¿Por qué? Porque esos cigarrillos tienen impuestos muy altos. Pero sin embargo, te vas por el centro de Lima y por ahí hay lugares que te venden cajetillas de cigarrillos de marcas desconocidas a la quinta parte del precio, 4 o 5 soles. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que esos productos han ingresado, me dejo entender, sin controles aduaneros, ¿no? No han pasado por un control arancelario y por eso se vuelven ilegales, ¿no? El narcotráfico, ¿no? El narcotráfico. La marihuana, por ejemplo, es legal solamente para fines medicinales, para producir aceite, ¿no? Para el tratamiento de algunas enfermedades de la salud mental. Pero para fines recreativos es ilegal. Entonces, todo va a depender de cómo el Estado regula, pues, ¿no? La transacción determinada. Ya, ahora viene según el espacio, ¿no? Aunque suena un poquito geográfico eso, ¿no? Según el espacio hay un mercado interno y también hay un mercado externo, ¿no? Llamado también internacional. Por eso se acuerdan que alguna vez hicimos que hay bienes transables y hay bienes no transables. El mercado interno significa
que los bienes solamente se pueden vender en el país que los produce. O sea, la economía no se ha abierto al mundo, no se ha abierto al comercio exterior. En cambio, el mercado externo es aquel en donde las transacciones ocurren bajo el espacio de 2 o más países, ¿no? O sea, va a haber exportación y va a haber importación. Por ejemplo, a ver, Leslie, nuevamente, tu respuesta es rápida, por favor, tu micro, hija. Sí, Dime, dígame, maestro. la quinoa hasta hace 10 años aproximadamente, porque esto fue a partir del gobierno de Humala, tenía un mercado interno. ¿Qué significa que solamente tenía mercado interno? Que, o sea, solo se vendía acá en el Perú, o sea, no era externo, no había exportación ni importación. Ya, o sea, más exportación, porque la quinoa la exportamos, ¿no? Entonces, ¿a través de qué mecanismo, a ver, hija, a través de qué mecanismo crees tú se puede lograr que un mercado interno se vuelva externo? ¿Cuál es el mecanismo que puede provocar ese tipo de cambio, ¿no? En la capacidad de un mercado. Tal vez que el precio doméstico es menor y el precio externo es menor. Mayor, ¿no? O Claro, sea, o sea, el incentivo. ajá, sí. El incentivo, pero también el incentivo no es nada si no lo promueves, si no tienes un mecanismo comercial que permita darle libertad a ese mercado. Por eso que nuestro país ha firmado con Estados Unidos, ha firmado con China, con la Unión Europea, con Chile, ahora con la comunidad esta ¿no? de la Alianza del Pacífico, tenemos el TLC, ¿no? El TLC es el Tratado de Libre Comercio que está orientado principalmente a internacionalizar el mercado, ¿no? Y también hay otras formas de mercado, como por ejemplo el mercado negro, ¿no? No es racismo, ¿ah? El mercado negro es un mercado especulativo, ¿ya? No vayan a pensar que el mercado negro, gracias Leslie, no vayas a pensar que el mercado negro es simplemente ilegal, no, el mercado negro puede ser legal. Lo que pasa es que aparece cuando hay regulaciones, ¿no? Es como que, por ejemplo, a ver, yo diga, el gobierno de Vizcarra ha determinado que a partir de este lunes el balón de oxígeno lleno cueste 200 soles. Mira, el balón solo lo venden a 5.000, ¿eh? y llenarlo cuesta 1.000, ¿no? Y cada día cuesta 1.000 soles más. Imagínate que el gobierno tome esa medida para, ¿no? proteger a la gente y pueda ser atendida. Lo que va a crear es una especulación tremenda. Automáticamente los lugares que venden oxígeno van a cerrar, van a dejar de vender, porque no van a permitir que su aprovechamiento, que su ganancia sea pues controlada por el Estado. Y va a generar que al final la gente termine pagando 20.000 soles por el balón y 5.000 soles por llenarlo, ¿no? O sea, ¿te das cuenta? O sea, se va a generar especulación. Eso me hace recordar mucho el gobierno de García Pérez, ¿no? Alan García en su primer gobierno era el gobierno del control, ¿no? Todo estaba subsidiado y todo estaba regulado por el Estado. Entonces aparecía pues el mercado negro. También hay mercado a futuro, ¿no? El mercado a futuro es una forma de mercado que se establece a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, yo sé que el café que exporto va a costar más en diciembre. Entonces, obviamente lo que me conviene es ahorita estoquearme, ¿no? ¿Sí o no? O sea, en lugar de exportar ahorita, guardar café para diciembre porque voy a recibir un precio más rentable. Eso se llama mercado a futuro. También se aplican para finanzas, para créditos, ¿no? Son mercados ya complementarios. Está el mercado de capitales, ¿no? Donde se compra y se vende acciones, ¿no? La bolsa de valores es un mercado de capitales. Está el mercado de divisas, ¿no? Se llama divisas a las monedas extranjeras que se usan para el comercio exterior, ¿ya? Bueno, muchachos, entonces vamos a plantear ahora una interlocución y por favor, si hay alguna pregunta antes de entrar a la práctica, ¿ya? Entramos a la práctica, muchachos, ¿ya? A ver, vamos a ver, abrimos acá y entramos a la práctica, ¿ya? Esta es nuestra guía. Página debe ser 247. Ahí está, ¿ya? El tema es el circuito económico, ¿ya? Circuito económico. A ver, vamos a tener ahí una idea, ¿ya? Sobre
completar los espacios en blanco, ¿ya? Vamos a completar los espacios en blanco. A ver, nos ayudamos con este lapicito para marcar ahí, ¿ya? A ver, el circuito, dice, ¿no? Es un que explica la fase del intercambio en el proceso, ya, vamos a poner ahí, ¿ya? El circuito económico, ya, pones ahí en esa parte que estamos señalando, el circuito económico, ya, o circulación, como también se le llama, ya, es un modelo. En esta parte pones modelo, ¿ya? Estamos ahí destacando, modelo. Modelo porque es una simplificación de la realidad, que explica la fase del intercambio en el proceso económico, ¿ya? Ahí lo vamos a tomar en cuenta. A ver, vamos a la pregunta número 2, ¿ya? La pregunta número 2. Dice, en la circulación, ahí, en la circulación, las familias y las empresas, ¿ya? Realizan el intercambio de flujos reales, ¿y qué falta acá? Flujos nominales. Nominales. Flujos nominales, perfecto. A ver, en la pregunta 3, a ver, el mercado de factores, acá, el mercado de factores, ¿correcto? Es un mercado, ponemos nuevamente mercado porque podemos redundar, que relaciona a los factores de la producción, acá, comprados por las empresas, ¿ya? ¿Correcto? Comprados por las empresas. ¿Cuáles son los factores que compran las empresas? El capital, los recursos naturales y el trabajo, ¿ya? A ver, vamos ahora a las preguntas de relacionar. A ver, dice ahí, familias, mercado de factores, empresas, mercado de productos. A ver, bueno, primero habría que decir que las empresas son productores, ¿no es cierto? Son unidades de producción. Luego que el mercado de productos son bienes y servicios, ¿no es cierto? Sí. El mercado de factores son recursos productivos, ¿está bien? Y el resto ya sería la economía normativa, porque la economía normativa, quieran o no, está asociada a decisiones, normas que normalmente debe tomar el gobierno, ¿ya? A ver, vamos ahora a esta relación. Flujo real, stocks, flujo nominal y precio. Ya, una pequeña observación. Hay un término ahí novedoso dentro del esquema que hemos explicado, que son los stocks, ¿no? Voy a hacer una definición así, un poquito ya universitaria, una definición fuerte, ¿ya? Los stocks vienen a ser las existencias que han variado. Ya, tú dirás, profe, y en manzanita es más fácil. Ya, el stock viene a ser los cambios en la producción considerando lo que no se ha vendido. Ya, a ver, vamos a poner un ejemplo, a ver. ¿Qué pasa si yo hago 100 mascarillas en mi producción? Ya, eso tiene que ir al mercado. Pero de las 100 mascarillas, hoy día vendí 90. Y 90 sería el flujo, ¿no? El flujo real que se ha vendido. Pero al final me devuelven 10. Esas 10 mascarillas, unidades no vendidas, sería la variación de existencia, sería el stock, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, a ver, mira, he hecho 100 mascarillas, vendí 90, el stock sería 10. Mañana sábado, mi fábrica vuelve a hacer 100 mascarillas, ¿no? De las cuales volví a vender 90. ¿Cuánto sería el stock? 20. El stock sería 20. Profe, pero ¿cómo va a ser 20 si ha vendido 90 de las 100 que ha producido? Es que ayer me quedaron 10, pues. Las 10 más las 10 que no se vendieron sería 20. Ahora, el domingo, ¿no? Como tengo stocks, ¿no es cierto? He decidido no fabricar ni una mascarilla. Pero sin embargo he vendido 20. Profe, pero ¿cómo va a vender si no ha producido? Es que he vendido el stock, ¿no es cierto? Por eso las empresas, por lo general, cuando tienen stocks, no les conviene.
cuando los stocks se acumulan, ¿no? ¿Y por qué la acumulación de stocks es perjudicial? Porque al final puede hacer que, claro, muy bien, que las empresas se estanquen, ¿no? Que las empresas tengan problemas para pagar sueldos porque no venden. Pues, por ejemplo, ahorita hay un stock, imagínate, tú tienes una zapatería en Megaplaza y a partir del lunes te dices que ya puedes volver a trabajar, a abrir tu tienda. A la hora que abras tu tienda, esto va a estar lleno de productos que, mira, en 3 meses no has podido vender. Dime, tú como dueña de la zapatería, ¿le pedirías al fabricante que te traiga más zapatos el día martes? No, pues. O sea, no vas a pedir porque tienes todavía stocks, ¿no? Aunque claro, eso también depende ya de las circunstancias que tenga el mercado. Si tienes, por ejemplo, zapatos de verano, ¿qué vas a hacer en este momento? Lo vas a rematar, pues, ¿sí? ¿No? Cuando hay muchos stocks, los precios bajan. Por eso que a veces esas tiendas, Ripley, ¿no? Falabella o le dicen liquidación de stocks, ¿no? Cierra puertas, ¿no? ¿Sí o no? Es como las empresas que venden arbolitos de Navidad que hacen en enero, empiezan a liquidar, ¿no? Claro, porque saben que ya tienen que esperarse hasta fin de año. Entonces, normalmente cuando hay stocks, hay 2 consecuencias. O los precios bajan, o en su defecto, el empleo también disminuye, ¿no? Porque las empresas van a dejar de producir. Con eso ya, pues ya, la respuesta es rápida, ¿no? Flujo real sería la cantidad de productos, acá va el flujo real. Los stocks vendrían a ser las existencias, esto de acá, ¿ya? El flujo nominal vendría a ser la cantidad de dinero y el precio está relacionado con el valor de cambio. Pero cuidado, precio no es valor de cambio. Valor de cambio es la capacidad de compra de un bien dependiendo de su precio. A ver, por ejemplo, si Alejandro tiene un piano de 10.000 soles y el piano que yo tengo es de 1.000 soles, entonces el piano de Alejandro compra 10 pianos míos, ¿no es cierto? Porque su precio es mucho mayor. Entonces, el valor de cambio está en función siempre a la capacidad adquisitiva, ¿no? Si Messi lo vende, el Barcelona va a recaudar 60 millones de euros, ya bajó su precio. Pero si el PSG vende a Mbappé, al francés, ¿no? Va a recaudar como 240 millones. O sea, un Mbappé vale 4 meses, ¿no? Sería el valor de cambio, o sea, la capacidad adquisitiva de los bienes en el mercado, ¿no es cierto? Así que ya con eso tienes la clave rapidita, ¿ya? A ver, seguimos pintando de amarillo. A ver, relacionar. Ahí tenemos trabajo y capital. Tenemos relación de compradores y vendedores, unidades de decisión básica y costos de producción. Bueno, trabajo y capital, ¿qué vienen a hacer? Recursos productivos. Esto de acá. ¿Ya? La relación de compradores y vendedores, para acá, mercado, ¿sí o no? Mercado. Muy bien. ¿Quiénes toman decisiones básicas en la economía? Familias y empresas. Ellos son los que adoptan decisiones, ¿no? Los polos económicos. Y los costos de producción tienen que ver con rentas, salarios, todos los desembolsos que genera la actividad económica, ¿no? A ver, ahora viene verdadero o falso, ¿no? Vamos a ver. El mercado, mira, necesariamente es un lugar físico. Si a mí me dicen que el mercado es un lugar físico, atraco, pero si me dicen necesariamente no, pues porque el mercado no es un lugar, sino es una relación. Esto es falso, ¿ya? Un modelo es una representación de la realidad, obvio, pues, ¿no? Es un verdadero. Verdadero. Los modelos económicos se pueden cuantificar, obvio, ¿no? Hemos cuantificado a través de curvas, de cuadros, etc. El mercado es el encuentro entre la oferta y la demanda, recontra verdadero. Verdadero. Seguimos con verdad y falsedad. El flujo real verdadero. De bienes y servicios en el mercado, obvio, pues. Y también recursos, ¿no? Muy bien, muchachos. Verdadero. También es una expresión. Verdadero, profe. Un mercado es una relación entre compradores y verdadero. Compra verdadero. Pero la última no, pues porque dice factores. Factores son los recursos, no son los bienes. Falso. A ver, la 9. El que se relaciona al flujo real y nominal, obvio, pues. De ahí se calcula la esta, ¿no? Las familias son compradoras en el mercado de factores. Aguanta. Si las familias van al mercado de factores,
Las familias no compran recursos, las familias venden recursos. Quienes son compradoras, ¿quiénes vendrían a ser? Las empresas, ¿no? O sea que la dos sería falsa, ¿no? Las familias compran, pero en el mercado de productos, ¿no? A ver, ¿ves cómo te enredan? La tercera dice, las empresas son vendedoras en el mercado. Eso sí, pues, porque ofrecen bienes, no ofrecen servicios. Verdadero. El circuito económico bisectorial, claro, suponemos que solamente... ¿no? Verdadero. Verdadero también, muy bien. Ya este esquemita lo completas, ¿ya? Y ahora vamos a la respuesta correcta. A ver, la 11. Una representación simplificada de la realidad es un modelo. Modelo. Observación, ¿ya? Estas preguntas, por si acaso de repente hay inquietudes, son preguntas rápidas. Fíjense que los enunciados tienen una línea, ¿ya? Ahora, cuando ustedes, por ejemplo, vayan a San Marcos, ¿no? Vayan a San Marcos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí el modelo de preguntas es diferente, ¿no? Entonces, en algún momento vamos a lanzar una práctica de refuerzo con las preguntas tipo DECO, ¿ya? ¿Sabes lo que significa DECO, no? O sea, DECO significa que vamos a establecer una lectura para entender, pues, ¿no? Más o menos cómo funciona esa idea, ¿ya? A ver, veamos ahora la pregunta número 12. ¿Está ley? El modelo económico genera inmediatamente, a ver, ahí está, pues genera una teoría, ¿ya? De la teoría viene la ley, ¿ya? De la teoría de Yo te digo, teoría de la demanda, vas a explicar la ley de la demanda. Sube el precio, la demandada baja. Todo modelo genera una teoría. La 3 es la B. La relación entre compradores y vendedores, obvio, pues, mercado. ¿Verdad? Sí, es Equivocarse, el ¿ah? mercado. La variación de existencias es conocida como, ahí está, los polos básicos del circuito, familia y empresa, ¿ves? Sí, empresas. El modelo de circulación es básicamente, ¿dónde está? Bisectorial. Y empresas. En el cual de los siguientes países Voy a aplicar el modelo de circulación. Ahí está, pues, ¿no? Este país, porque lo demás, este es capitalista, mercado. El de acá es un país, bueno, supuestamente que quiere construir un socialismo, ¿no? Pero todos sabemos que ahí el Estado subsidia, ¿no? Por eso que han tenido y todavía tienen encubierto una inflación galopante, ¿no? Ya, el modelo bisectorial tiene vigencia especialmente en países, ¿no? Autoritarios, no, pues, fascistas. ¿Saben lo que es un país fascista? Los fachos, ¿no? Fascismo significa ¿no? Por ejemplo, Corea del Norte es un país autoritario, ¿no? Sinónimo de autoritario. Dirigido significa socialista. Mercantilista es una escuela. Esta es la respuesta, ¿sí? A los países que tienen una economía de mercado, ¿ya? A ver, luego tenemos la 19. ¿Quiénes son las unidades básicas de producción? Obviamente son las empresas, las familias, el mercado. Obviamente son las empresas, ¿no? menor dinámico. ¿Ya? ¿Y cuál es el mercado de menor dinamismo y tamaño de la economía? Obviamente es el mercado de factores, ¿no? Es el mercado donde solo se negocian 3 factores, ¿no? La naturaleza, el trabajo y el capital, ¿ya? A ver, la tarea va a ser la siguiente, ¿ya? Va a ser la siguiente. Por favor, ¿ya? Por favor. Este enunciado de la tarea concreto, ya saben que se presenta miércoles y jueves, ¿ya? La próxima semana la lanzan al correo miércoles y jueves de 5 a 9, ¿ya? Nos estamos ordenando para recepcionar su tarea, ¿ya? La tarea simplemente es la siguiente, ¿no? ¿Cómo funciona el mercado, ojo a la palabra, el mercado bursátil, con B labial, ¿ya? Bursátil. Ya, de repente la palabra es muy concreta, pero podríamos también decir cómo funciona la bolsa de valores, ¿ya? Ese es en manzanita, más fácil, ¿ya? Cómo funciona la bolsa de valores, pero técnicamente se dice mercado bursátil, ¿ya?
Bien, muchachos. Esperemos que nos haya un ratito. Ya vamos a despedirnos, ¿ya? ¿Les ha interesado el tema? Obviamente, han entendido, ¿no? Sí, Muchachos, maestro. muy bien, hemos tratado de ser lo más didáctico posibles, ¿ya? Para que ustedes ya el día de hoy vayan a descansar y en la tarde puedan entrar a internet, investigar más sobre mercado informal, ¿no? Bolsa de valores. En internet tienes bastante información, ¿no? Inclusive en YouTube vamos a también a pasar un video en la próxima clase. Van a tener ahí información sobre cómo funciona la especulación, ¿no? A veces, por ejemplo, dices, ¿cómo cayó la bolsa de valores? Tienes que explicar ya de una manera económica, ¿ya? Bueno, muchachos, si no hay más que preguntar, con la tarea no hay ningún problema, ¿no? La tarea, por favor, háganla máximo la cara, ¿ya? No se expanda lo concreto. ¿Cuál Dime, es esa pregunta? dime. ¿Es esa pregunta? Dime, pregunta. No, solo la pregunta es una pregunta de la tarea. solo- que acaba de Nada decir. más. ¿Cómo funciona el mercado bursátil? ¿Ya? Nada más. Concreto. O sea, no tienes que Gracias. expandirte demasiado, ¿no? Es la bolsa de valores, cómo funciona y todo lo demás, ¿ya? Bueno, muchachos, un placer. Hasta luego. Que le vaya bien. Hasta luego, Hasta maestro. luego, maestro. Gracias. Hasta luego, maestro. Muy bien, muchachos. Gracias también a ustedes, ¿ya?